Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 8 de mayo de 2019 y esto es La Contracrónica. El plan de Juan Guaidó y de la oposición venezolana para forzar la salida de Nicolás Maduro, su dimisión o su abandono directo del país, la llamada Operación Libertad, fracasó estrepitosamente. Ha pasado una semana ya y podemos asegurar y confirmar que el fracaso ha sido, si no absoluto, sí prácticamente absoluto. Maduro sigue donde está. La oposición ha recibido, empezando por el propio Guaidó, un severo varapalo, tanto en credibilidad interior como en prestigio exterior, y el proceso ha entrado en una fase incierta. Incierta en tanto en cuanto la movilización popular ha decaído considerablemente a lo largo de los últimos días. La Operación Libertad, que así es como se le dio en llamar, como os decía hace un momento, y que se sigue llamando de la misma manera, ha resultado ser en buena medida un chasco, y además un chasco que ha llegado en el peor momento de todos, justo cuando el régimen se encontraba más debilitado dentro del país, el momento de la historia del chavismo en el que más débil se encontraba era la semana pasada, y más cuestionado fuera. Hay un total, pues creo que son 50 o 52 países que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de la República de Venezuela, y su legitimación exterior no es completa, pero sí mayoritaria. La pregunta, por lo tanto, es qué ha fallado para que algo aparentemente bien planificado y con poderosos apoyos exteriores se diluyese como un azucarillo en un café en cuestión además de unas pocas horas. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, y creo que fundamental, ¿cuáles son los problemas que se ha creado o se le han creado a Juan Guaidó y a los propios opositores tras esta experiencia fallida? Bien, pues eso mismo es lo que vamos a ver hoy en La Contracrónica. Como bien sabéis, y lo sabéis porque sois los oyentes mejor informados de todo el mundo hispano, el pasado 30 de abril, es decir, hace justo una semana, Venezuela vivió literalmente al límite. Hice un programa esa misma noche, era noche en Venezuela, tarde-noche en Venezuela, ya la madrugada en España. Y lo hice precisamente porque la historia se aceleró durante unas pocas horas allí, en Caracas especialmente, y no sabíamos muy bien cómo iba a terminar. La cosa ha continuado. Durante ese día fue todo muy rápido y sucedieron un montón de cosas. Luego se fue ralentizando y se ralentizó muchísimo. Pero bueno, la primera jornada, que se extendió desde el alba pues hasta la madrugada siguiente, fue larguísima, llena de acontecimientos que al final pues demostraron que no se terminaron sustanciando en nada. Esto empezó muy pronto, tal y como os decía aquel día. Os hice una pequeña crónica en su momento, lo tenéis, fíjate, hace justo una semana. Empezó tan pronto como antes de las 6 de la mañana, con Juan Guaidó dirigiéndose al país a través de su cuenta de Twitter con un vídeo desde la base aérea de La Carlota, o en la puerta de la base aérea de La Carlota, en el mismo Caracas, junto a no sé lo que era, pero probablemente sería una sección de soldados uniformados y armados, y con Leopoldo López liberado de su cautiverio, y estaba formando junto a ellos. Así es como empezó, lo recordamos, las imágenes están ahí, se han pasado pues por todos los medios de comunicación del mundo muchas veces a lo largo de los últimos días, y concluyó unas cuantas horas después, aproximadamente unas 16, 17 horas después, ya entrada la noche en Caracas, con Leopoldo López refugiándose primero en la Embajada de Chile y luego posteriormente en la Embajada de España, donde permanece en estos momentos. Lleva una semana ya en la Embajada de España, no exactamente en la Embajada de España, sino en la residencia del embajador de España, que, como es lógico, como residencia que es, pues es un edificio anejo a la embajada, pero no como exiliado político, es decir, no ha solicitado el refugio en España, sino como simple invitado. La residencia del embajador español en Caracas lleva una semana custodiada por el ejército venezolano para evitar que descontrolados asalten la residencia del embajador, que pues le pondría las cosas a Nicolás Maduro y a su gobierno bastante difícil. Bien, al día siguiente,
Esto sucedió el día 30, pues al día siguiente el presidente encargado, Juan Guaidó, llamó a la movilización general. Lo hizo a través de todos los medios de los que dispone, que son muy pocos, desgraciadamente, al menos dentro de Venezuela. Es decir, Juan Guaidó no tiene grandes problemas para dirigirse a los españoles o a los argentinos o a los peruanos, pero muchísimos problemas para que los venezolanos le escuchen, ya que los medios, la práctica totalidad de los medios de comunicación en Venezuela, por lo menos de las televisiones, desde luego, están dominadas, y de las radios también, están dominadas por el partido, o el Partido Socialista Unificado de Venezuela, o directamente por el gobierno. Queda algo de libertad de prensa, pero muy, muy, muy reducida, hostigada desde todos los ámbitos, por lo que tiene que llegar a través de redes sociales y cosas por el estilo, algún que otro medio que se atreve a dar este tipo de información y poco más. Bien, pues desde ahí llamó a la movilización general, pero esta solo se produjo parcialmente. Y además en algunas ciudades. No sé, al final no se verificó, como se preveía, un levantamiento general en todo el país. Y fue además reprimida con dureza. Pudimos ver las imágenes, algunas eran escalofriantes, a lo largo especialmente del martes, pero también del miércoles, reprimidas tanto por la Guardia Nacional Bolivariana, pues es decir, el ejército, la policía, por supuesto, como por los colectivos chavistas, que son esos grupos, normalmente van en motocicleta por las ciudades venezolanas, son esencialmente facinerosos, delincuentes consentidos por el gobierno, que trabajan para el gobierno y que atropellan a la gente, la disparan, etc. Una cosa que el uso de este tipo de paramilitares, del uso de este tipo de paramilitares, Maduro y toda su gente tendrán que responder ante un tribunal, porque la manera en la que más hacen unos de ahora, esto, el uso de colectivos, hay que llevárselo hasta los tiempos del difunto Hugo Chávez. Bien, el día 2 la movilización se mantuvo, bueno, el día segundo, es decir, que era ya un 1 de mayo, coincidió además con la fiesta del trabajo, se mantuvo pero ya muy disminuida. Lo pudimos ver, yo anduve informándome todo el día a ver qué pasaba, a ver qué sucedía, era un día festivo además, no para la contracrónica, pero sí para el resto de la gente, y vi que la cosa iba menos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el uso indiscriminado de la fuerza o de la violencia letal, cuando digo letal es que les mataron por la calle, como tristemente sucede en Venezuela cada vez que hay una manifestación contra Maduro, y luego el hecho mismo el agotamiento que los propios manifestantes, que los propios venezolanos tienen desde hace tiempo. El agotamiento físico y psíquico. Es decir, son muchísimos años de protestas, de insatisfacción, de hambre, de penurias de todo tipo, y al final pues están literalmente agotados. Bien, esto hizo cundir el desánimo si lo sumamos al fracaso del plan. Es decir, que a la vuelta de 24 horas no había sucedido realmente, no se había ido. Nicolás Maduro le tenían todavía ahí, con toda su policía y todos sus colectivos en la calle, maltratando a la gente, de ahí que los propios venezolanos, muchos, decidieron quedarse en casa, por si acaso, o porque simplemente no podían más. Bien, desde entonces ha pasado ya pues una semana, a hacer hoy, estamos una semana, no, ha pasado más de una semana, de hecho, fue el martes 30, estamos hoy a miércoles 8 de mayo, ha pasado más de una semana y un día, y esto en lugar de ir a más, como se preveía al principio, pues está yendo a menos. Luego, creo yo que es hora de ir extrayendo conclusiones de lo ocurrido para entender qué es lo que está sucediendo en Venezuela y poder no adivinar el futuro, que eso es imposible, pero sí más o menos conforme vayan ocurriendo las cosas, porque seguirán ocurriendo cosas en Venezuela, porque tienen que ocurrir cosas en Venezuela, es inevitable, el estado lamentable del país no se puede mantener por mucho más tiempo, hay personas de carne y hueso, como nosotros, que lo están pasando realmente mal y que además a todos los que hablamos español nos pillan muy cerca, son compatriotas nuestros en muy buena medida, de tal manera que si un venezolano sufre, nos llega mucho, a mí por lo menos, desde luego, y creo que a cualquier hispanohablante le llega muchísimo. Bien, la primera y más evidente conclusión de esto es que Juan Guaidó en particular, y la oposición así de manera general, manera genérica, se encuentra en una situación peor que en la víspera del pronunciamiento, frente a la base de la Corlota, esta base caraqueña. Se enfrentan, por de pronto, a tres problemas. Ninguno de los tres es nuevo, ya existían, ya los tenía en su memorial de dolores de cabeza o en su memorial de clavos, pero que han empeorado a raíz de este episodio, de este infausto episodio. El primer problema es el malestar dentro de la propia oposición. Ya existía, en parte, y ha empeorado. ¿Por qué? Pues por la ejecución y el resultado de la presión libertad. Es
lo que otros opositores le están ahora cargando sobre los hombros a Juan Guaidó y también, en cierta medida, al propio Leopoldo López. Por el resultado es obvio, ha fracasado, a la vista está, esto negarlo sería de necios. El objetivo único, principal, fundamental, era sacar a Maduro del poder, ya porque se tiraba de una sexta planta o porque se iba a Bielorrusia o se iba a Cuba, ya porque, bueno, se volaba la tapa de los sesos con una Glock, no lo sé, pero que desapareciese de ahí. O porque lo trincaban y podían juzgarle, que sería lo más propio. A mí, la verdad, sinceramente os lo digo, me gustaría que, si esto termina con Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y toda esta gente, o mejor dicho, toda esta gentuza, huidos en La Habana, retirados allí, pues en Miramar, en una mansión, viviendo el resto de su vida, pues me parecería que no se está haciendo justicia. Estos tipos tienen, después de todos los crímenes que se han cometido y que se siguen cometiendo en Venezuela, estos tipos tienen que vérselas delante de un juez. Y esperemos que se las vean a lo largo de... Espero que el próximo año. Lo mismo estoy siendo demasiado optimista. Bien, el hecho es que ha fracasado y muchos opositores se lo están haciendo ver a Guaidó. Oye, esto estaba mal hecho. Y ha fracasado y nos ha dejado en peor posición de la que estábamos. Luego también le critican la ejecución. Consideran que no se ató debidamente todo, que se hizo mal, una palabra que se planificó mal, que las voluntades que se pensaban captar al final no se captaron, no se comprometieron bien, que se improvisó sobre la marcha, desde el primer vídeo que salió en Twitter en la cuenta de Guaidó, que se asumió que el régimen iba a caer inmediatamente, que si el presidente encargado colgó su vídeo creo que fue a las 5:45 de la mañana de su cuenta, pues a las 6:45 Maduro ya iba a estar fuera del país y se iba a poder constituir un gobierno provisional que convocase elecciones. Básicamente el plan a grandes rasgos era, no sé si a las 6:45, pero sí al menos antes de la hora del almuerzo, y no, ha almorzado un montón de veces más en el Palacio de Miraflores, el Palacio de Miraflores o en cualquier otro sitio, pero desde luego en el poder, Nicolás Maduro, su esposa y todos los demás y todos los que le rodean. Así que eso también se lo han hecho ver, o se lo están haciendo ver. Incluso que se liberó a Leopoldo López antes de que la cúpula del ejército, la gente de Vladimir Padrino, hubiese decidido qué hacer. Se lo están echando en cara. Supongo, los que más os interese este asunto, lo habréis leído a lo largo de los últimos días, que se les ha dicho es que Padrino al final no se decidió porque le habían prometido, esto evidentemente es pura especulación, le habían prometido que no se iba a liberar a Leopoldo López, al menos antes, que en todo caso se le liberaría después. Pero ya digo, no hay nada, que es puro material especulativo porque no me puedo basar en ningún hecho. Es rumor, como todos otros tantos que he leído a lo largo de los últimos días. Bien, hablando obviamente a toro pasado. Estas cosas hay que tomarlas y verlas con cierta perspectiva. Y claro, así cualquiera, hablar a toro pasado es relativamente fácil. En la mañana del día 30, pues todo estaba por suceder. Vamos a hacer el pequeño esfuerzo de colocarnos, meternos en la piel de Juan Guaidó, ponernos delante del cuartel de la Carlota con aquellos soldados y el propio Leopoldo López. Y bien, ¿qué es lo que hubiéramos hecho nosotros? Pues yo la verdad es que no lo sé, pero quizá puede ser que hubiese hecho lo mismo que Guaidó. Es decir, probablemente pensó que ofrecer a los venezolanos la imagen de Leopoldo López libre animaría a la población a salir a la calle. Pero la oposición al chavismo esto se suele desconocer bastante fuera de Venezuela, fuera de Venezuela todos los que nos siguen estos asuntos al día. Pues esa parte de muy numerosa, hoy por hoy el primer partido de Venezuela, partido político y la primera opción política de Venezuela es la opositora al chavismo. El chavismo es minoritario, su popularidad está por los suelos ya desde hace muchos años. Pues aparte de su número grandísimo, casi cualquier venezolano que no viva del gobierno se va a declarar ya a estas alturas como, si no antichavista, si al menos antimaduro, pues aparte de eso es bastante variada. Y existe mucha rivalidad entre los líderes opositores, muchísima. Claro, aquí hablamos de Leopoldo López porque ha sido el que más fama tiene o más fama ha ganado en los últimos 4 o 5 años, especialmente a raíz de su detención en 2014, el proceso posterior al que fue sometido,
aquel juicio trampa, o farsa más que trampa, bueno, aunque le metieron en una trampa, su cautiverio, lo que sucedió hace 2 años, en el verano de 2017, el arresto domiciliario, etcétera, la insistencia de su esposa Lilian Tintori en recorrer el mundo para mantener su causa, hacer pues desde pancartas, camisetas, etcétera, para que todos, no solo en Venezuela, sino fuera de Venezuela, conociésemos el nombre tanto de ella como por supuesto de él, ¿no? Pero vamos, hay muchos más. Hay otros como los conoceréis, a muchos de ellos, si no a todos. María Corina Machado, por ejemplo, que es muy brava. Henry Ramos Alup, que es un político pues de Acción Democrática de toda la vida, en Venezuela más conocido que en el extranjero. Freddy Guevara, Antonio Ledesma, que vive actualmente desde hace ya un par de años exiliado en Madrid. Ledesma se tuvo que huir del país porque le tenían en arresto domiciliario también. Consiguió pasar a través de Cúcuta en Colombia, y ya desde Colombia voló a España y desde entonces pues vive aquí. Yo, de todos los líderes de la oposición venezolana, al único que he visto en persona es a Ledesma, porque le vi en un acto hace cosa de un año, un acto sobre Venezuela en Madrid capital. Luego también está Enrique Capriles, de Capriles os sonará. Este fue aquel que se presentó a las elecciones de 2012 contra Hugo Chávez y de 2013 contra el propio Maduro, y ambas las perdió, probablemente de manera fraudulenta, o mejor dicho, que las ganó de manera fraudulenta Maduro, y bueno, Chávez primero y Maduro después, pero el hecho es que no pudo gobernar. Bien, la oposición venezolana, como de manera general, hay de todo, obviamente, pero de manera general es indisciplinada y muy amiga de banderías internas, es decir, de formar bandos y de pelearse entre ellos. Se parece un poco, salvando las distancias, naturalmente, a la oposición al castrismo en Cuba. No existe cosa más peor avenida que los anticastristas. Conozco a muchos a lo largo de los años y la verdad es que me fascina cómo puede ser que tienen a esos tipos tiranizando el país desde hace 60 años y ellos no hayan conseguido nunca unirse bajo unas únicas siglas o al menos un único liderazgo. Pero bueno, en el caso de Venezuela no llega a esos extremos del exilio cubano, pero se acercan peligrosamente. Tienen, eso sí, unas únicas siglas, al menos una plataforma que se llama MUD, o sea, Mesa de la Unidad Democrática, que es la que se presenta normalmente a las elecciones, pero es que la MUD reúne nada menos que a 12 partidos. 12 partidos variadísimos, muy variopintos. En el espectro ideológico van desde el socialismo hasta el liberalismo, pasando por todas las formas imaginables de socialdemocracia. Muchos venezolanos a mí me corrigen, me dicen, no, Fernando, no te equivoques, todos son socialdemócratas, pero sin bajar tanto al detalle, podríamos decir que las sensibilidades políticas de esos 12 partidos van más o menos de socialismo cercano con el bolivarianismo hasta cierto liberalismo. Luego están las cuestiones personales, que creo yo que importan más, sinceramente, es decir, las rivalidades y las preferencias propias de los políticos. Cada uno tiene pues sus propios planes, que tienen que ver generalmente con su mismidad. Porque claro, aunque estos están en el lado bueno de la historia, no dejan de ser políticos, no olvidemos. Y piensan y actúan como políticos. Y tienen todos los elementos propios del político, son cortoplacistas, son pendencieros, dados a la cuchillada, etc. Por mucho que les haya tocado estar en el lado bueno de la historia, que desde luego a mi juicio, y bien lo sabéis, yo muestro mis opiniones a las claras y las fundamento, creo que el lado bueno de la historia en Venezuela está del lado de la oposición. Luego, el otro problema que tiene Juan Guaidó, problema no menor, precisamente, es el con el que empezaba el programa de hoy, es la desmovilización de la población después de varios meses de protestas continuas. Bueno, podríamos decir de protestas continuas vienen desde el año 2014, desde aquellas grandes manifestaciones en el febrero de aquel año, bueno, lo que le costó la prisión a Leopoldo López. Fue la última gran ola de manifestaciones, la tuvimos el año pasado, a raíz del golpe de Estado de Nicolás Maduro, durante el verano pasado, pero vamos, la primera de esa ola de manifestaciones continuas contra el chavismo empezó en 2014, había bajado mucho a finales del año pasado y había renacido a raíz de que Guaidó, el día 23 de enero, pues en Cabildo Abierto, se proclamase presidente encargado de la República. Y esto a muchos venezolanos, que ya con las últimas fuerzas que les quedaban, les dio muchísima esperanza. Claro, es perfectamente razonable que los venezolanos les quede poca fuerza o estén directamente exhaustos. Más si cabe en su situación. Están sometidos a una dieta de pura hambre,
con cortes eléctricos continuos, problemas en el suministro de agua, bueno, violencia persistente en la calle, desabastecimiento generalizado. No es que haya escasez, no es que falte tal o cual producto, es que no hay de nada. El heroísmo diario de los venezolanos nos cuesta imaginarlo porque nunca tantas calamidades han caído sobre nuestra cabeza. Y no digo ya en España. Esto lo extrapolo a Argentina, a Chile, a México, a cualquier país. Todas juntas. Pero además de todo eso, es decir, de encontrar todos los días algo que comer y de evitar que les asalten por la calle, pues además de eso tienen que mostrar su descontento para forzar la renuncia de Maduro y que el país pueda arrancar de nuevo. Pueda, pues, utilizando la terminología informática, pueda reiniciarse, que es lo que necesita Venezuela urgentemente, un reinicio. Bien, pues el fracaso de la Operación Libertad no ha contribuido a vigorizar su causa, ni mucho menos, todo lo contrario, ha contribuido a debilitarla. De manera que Guaidó tiene ahí un desafío, pero un desafío de gran envergadura. Hoy por hoy yo creo que es el mayor de todos, y es volver a poner a la gente en la calle. Es difícil, por lo que digo, no porque no tengan ganas de que se acabe ya esta pesadilla, que creo que cualquier venezolano de bien tiene ganas y lo desea casi más que ninguna otra cosa, pero sabe que todos sus problemas, el hambre que pasa, la falta de medicinas, las muertes perfectamente evitables por enfermedades simples, desde simples resfriados, está muriendo la gente por enfermedades que en cualquier país del mundo, incluidos los pobres, se curan sin ningún problema, pero que todos esos problemas privados, individuales, necesitan antes una solución. Todo pasa o está supeditado a que el régimen chavista se evapore, desaparezca. Claro, no es tan fácil cuando ven que las cosas que no dan más de sí, que además las cosas no terminan de funcionar. Pero claro, lo peor que tiene que aguantar Guaidó, siendo esto malo, que es un problema más difuso, es el hecho de que Maduro siga controlando el aparato militar. Este yo creo que es el peor, si no el peor problema en general, creo que el peor ahora mismo que tiene es, como os decía antes, es lo de la desafección, el que tiene por lo menos el más urgente, pero el fundamental es que, visto desde fuera, desde luego, es el hecho de que Maduro sigue controlando el ejército y sigue manejándolo a su antojo. Y no parece que esto vaya a cambiar en el corto plazo. Diría que todo lo contrario. Tras el pronunciamiento del 30 de abril, la purga dentro de la Fuerza Armada Bolivariana está siendo de auténtico escándalo. No sé si habréis leído noticias que han salido a lo largo de los últimos días, pero que se te ponen los pelos como escarpias cuando lo lees. Al parecer les han pasado el polígrafo, bueno, y eso en el mejor de los casos, al que le han pasado solo el polígrafo, es decir, la máquina de la verdad. Los mandos de dudosa lealtad están siendo depurados, pero depurados en el sentido más estricto de la palabra. Sí, solucionando el tema con un fusilamiento. Y los servicios de inteligencia, dirigidos por cubanos, no teledirigidos, dirigidos directamente in situ por cubanos bien entrenados en estos menesteres, pues han recrecido la vigilancia interna. Es decir, no quieren que vuele una mosca dentro de los cuarteles sin que ellos hayan dado previamente el visto bueno. ¿Significa esto que nadie en el ejército volverá a moverse? Pues no necesariamente. No tiene por qué ser así. La tropa y los suboficiales están muy mal pagados. Leía el otro día que al cambio pues sería algo así como 7 u 8 euros lo que gana un militar de un soldado mensuales, en Venezuela. Y comparten, por lo tanto, las penurias de la población. Hasta hace no tanto tiempo, el régimen les mimaba todo lo que podía, además. Todo el régimen que tiene su legitimidad anclada en el ejército, pues tiene que tratar bien a los militares. Un poco como el emperador Diocleciano, que les subió el sueldo. Bueno, antes los severos ya subían el sueldo a los soldados romanos, pero no me quiero distraer. Antes, hace años, pues les entregaban automóviles, casas, lavaplatos. Y luego, cuando la crisis se recrudeció, pues les daban bolsas de comida para alimentar a sus familias. Una bolsa de comida nos puede parecer poco, pero si tus vecinos no la tienen y están muriéndose de hambre, pues eres el más rico del vecindario. Pero es que ahora escasean hasta las bolsas de comida. El país no produce de nada y prácticamente todo hay que importarlo. Los proveedores en el exterior no aceptan bolívares, bueno, en el interior la verdad es que tampoco,
y hay que pagarles con dólares. La única fuente de dólares hoy en Venezuela es el crudo, que aunque su precio ha repuntado desde enero, un poquito, unos $10, PDVSA está en ruinas y cada vez extrae menos. Por lo tanto, en verde con asas. De modo que mientras pueda seguir vendiendo petróleo, pues podrá mantener las dádivas por miserables que éstas sean. Lo sé, quizá no sea necesario intervenir el país, como se viene hablando desde hace unos días, intervenir militarmente, quiero decir, y baste con un embargo petrolero de un par de semanas. A la tercera, Maduro y sus compinches huirían a La Habana, pero por su propio pie. Sobre esto mismo de Venezuela, Ricardo, desde Canarias, nos cuenta lo siguiente. Hola Fernando, después de leer las noticias de este domingo, me doy cuenta que Venezuela se acerca cada día más a Somalia o a cualquier otro estado fallido. Me he leído en estas noticias en el periódico El Mundo que están asesinando oficiales del ejército, seguramente para depurar a aquellos soldados que no han sido leales a Nicolás Maduro. Te lo dejo para tus comentarios y gracias. Pues sí, Ricardo, ya lo he comentado un poco por encima durante el programa de hoy, la purga dentro del ejército está siendo de tipo moscovita, es decir, acusación y ejecución, sin necesidad siquiera de pasar por un juicio previo. Eso evidentemente podemos ver, es una cosa feroz, infame, pero por otro lado nos está mostrando síntomas de auténtica desesperación. En fin, vamos con el programa de ayer. No es que os vaya a poner el programa de ayer. El programa de ayer fue con Fonseca. Hablamos Fonseca de VisualPolitik, un programa que estuvo muy bien. Lo hicimos a dos voces. Bien, pues hicimos una contracrónica dedicada desde Málaga. Pues bien, Javier, que está en China, quiere recomendarnos uno de sus vídeos. Me ha gustado mucho la entrevista a Fonseca y desde luego el canal VisualPolitik me parece excelente. De hecho, yo lo utilizo para informarme de la actualidad política internacional. Creo que es especialmente bueno el vídeo llamado La diplomacia del Sugar Daddy. Los motivos son dos. El primero, que trata sobre las tensiones cada vez mayores entre la República Popular de China y la India. Y segundo, por la propia descripción de la diplomacia del Sugar Daddy, que consiste en que el Partido Comunista Chino soborna a políticos de un país para que hagan lo que a este partido le interesa. Es una forma de hacer diplomacia que tiene precedentes en China desde hace mucho tiempo, hace más de 2000 años, y creo que es especialmente relevante porque afecta a España y, por supuesto, a los países hispanos. Creo que es bueno conocer qué es este tipo de diplomacia y, por lo tanto, recomiendo ver este vídeo. Pues nada, ahí queda la recomendación. El vídeo que nos comenta Javier efectivamente es muy bueno, es de hace 3 meses, del mes de febrero, y acabo de echar un vistazo y lleva ya como 500.000 de visitas, así que no lo van a descolgar, así que podéis verlo mañana o pasado mañana o la semana próxima sin ningún problema. Vamos a apuntároslo porque seguro que os va a gustar. Bien, vamos ahora con un par de llamadas sobre el programa de anteayer. Ayer no pude meter llamadas porque estuve fuera. Es decir, el programa del lunes, que hice sobre la crisis en el Partido Popular. La primera de ellas es de Eduardo y la segunda de Carlos. Acabo de escuchar tu contracrónica de cuando se jodió el PP y bueno, tú lo das bastante por acabado. Pero acabamos de ver cómo el PSOE ha resurgido cual ave fénix de sus cenizas, cuando ya todo el mundo lo ha por amortizado. Y bueno, como se suele decir, bicho malo nunca muere. Viendo muchos medios, a mí personalmente me da la impresión de que están intentando recuperarlo, están intentando que salga del estado de shock. ¿No? ¿Hasta qué punto no crees que eso podría influir en otros votantes que se hayan quedado noqueados por el resultado electoral y ahora en las siguientes elecciones autonómicas y locales vuelvan al redil? Posiblemente con la nariz tapada más que nunca, pero bueno, por miedo a lo que pueda pasar. Quisiera hacerte una pregunta al respecto de un comentario que has hecho haciendo referencia al desmoronamiento del PP, diciendo que ha facilitado, digamos, el desmembramiento de las dos facciones principales de la derecha, que son el liberalismo y el conservadurismo. Lo cual me parece una idea interesante, pero no estoy
seguro que corresponda con la realidad política de nuestro país, ya que actualmente las posiciones más conservadoras y a la vez más liberales las está representando el mismo partido, Vox. Ciudadanos realmente, aunque lo diga de boquilla, no representa tanto el liberalismo. Entonces, creo que seguimos estancados en ese mal endémico que tenemos de no conseguir diferenciar conservadurismo y liberalismo. ¿Por qué crees que será? Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Pues sí, Carlos, el PSOE ha renacido, pero no es el PSOE de 2008. Entonces ganó con 169 escaños, es decir, prácticamente la mayoría absoluta, y ahora con 123. Luego más hay otro elemento, el PSOE solo tiene un competidor, más o menos puede trasegar votos del PSOE a Podemos y de Podemos al PSOE, pero es que el PP tiene dos competidores, uno a cada lado, que puesto a perder no pierde solo de un lado, pierde de los dos, ya sabes, Ciudadanos por su izquierda y Vox por su derecha. Es posible que recupere algo de aire el día 26 de mayo, por supuesto que es posible, pero ni Ciudadanos ni Vox desaparecerán del mapa, eso es prácticamente seguro. También es posible que se hunda más, ¿eh? Eso está por ver. Recuerda que en unas municipales a menudo importa más el candidato que el partido, así que el sistema de encuestas no funciona de la misma manera. Y luego respecto a lo que pregunta Carlos, Vox es liberal en la parte económica, en lo demás ni lo es ni pretende serlo. El propio Santiago Abascal no es liberal, y no es que lo diga yo, es que lo dice él, lo reconoce él personalmente. Luego Ortega Smith pues tampoco es liberal. De los líderes más conspicuos, más visibles de Vox, Iván Espinosa sí es liberal y mucho además en la parte económica y algo menos en lo demás. Espinosa sería algo así como un liberal conservador arquetípico. Luego Ciudadanos tiene liberales en sus filas como Juan Carlos Girauta, a quien conozco desde hace muchos años, conozco personalmente quiero decir, y también los encontramos en el Partido Popular, caso de Daniel Lacalle. Realmente liberalismo, como veis, hay en los tres partidos, en diferente medida. Es decir, que Lacalle, Girauta y Espinosa no desentonarían como compañeros de partido, porque defienden postulados muy similares. Es decir, esto va más allá. El otro día hice esa división de liberales y conservadores un poco parafraseando a Rajoy en aquel meeting, creo que dio en Elche, diciendo que los liberales se fuesen al Partido Liberal y los conservadores al Partido Conservador. Bueno, pues muchos liberales se han ido al Partido Liberal y muchos conservadores al Partido Conservador, habida cuenta de que liberales hay en los tres partidos. Bien, vamos ahora con Pizarro, vamos a ir terminando ya el programa, que nos habla pues de esto mismo, de la crisis dentro del PP. Romper la unión emocional entre millones de votantes peperos y su partido no es labor sencilla ni breve. Hace falta mucha inquina y mucho tesón para lograrlo. El PP de Mariano ha tenido desdén hacia sus principios, sus votantes y las señales de hartazgo como para llenar el Atlántico. Y ha tenido inercia y pasividad como para llenar el Pacífico. La debacle actual es el resultado de un meticuloso, concienzudo y martilleante proceso consistente en llenar la cara de sus votantes de gapos densos, sin dejarse a ninguno, del que recoge las consecuencias el actual responsable, quien por su parte se niega a asumir ninguna responsabilidad y se perdona el dimitir, pese a que estaba para llevarse las bofetadas y responsabilizarse del fiasco. Es verdad que ahora sonríe menos, como si la realidad estuviese empaquetando sus ambiciones con destino a nunca jamás. Y solo quedase saber cuándo se franqueará el paquete. Un cordial saludo de Pizarro. Pues antes de terminar ya el programa, terminarlo sí que sí, una cosita breve, muy breve. Hoy en Castellón voy a dar una conferencia, voy a estar fuera, así que mi idea, como siempre que salgo de Madrid, es hacer el programa, pero no lo puedo garantizar al 100% porque no tengo todos los elementos controlados, como si los tengo aquí en mi estudio de Madrid. Bueno, estudio con minúscula, no con mayúscula. Ya me gustaría tener un estudio con mayúscula. Cuando digo estudio con minúscula es un rinconcito de mi casa que tengo apañado para poder grabar la contracrónica y que parezca un programa de radio. Y no solo que lo parece, sino que además lo es. Bueno, el hecho es que mañana no voy a estar aquí, voy a estar en Castellón de la Plana, que está en la Comunidad Valenciana, y voy a dar una conferencia junto con otros muchos, muy interesante. Va a ser en el Casino Antiguo a las 18:30, a las 6:30 de la tarde. Estarán otros, estará un tío lancuetero, estará Ignasi Voltó, que es un chico de Barcelona estupendo, estará Álvaro Bernat, estará Federico Fernández también, que es un argentino muy listo, y bueno, estaré yo mismo, estará un servidor, ¿no? Tendremos incluso un comité de bienvenida. Ayer me pasaron
un afiche, un cartelito de estos que distribuyen por internet, y el comité de bienvenida, según parece, es a cargo de unas feministas locales que han dictado una alerta antimasclista, que eso en catalán significa, o en castellano significa antimachista, porque según dicen, la sola presencia de Sergio, es decir, de un tío blanco hetero, lo convierte en un acto misógino. Yo la verdad es que le propuse ayer a Sergio ofrecernos a estas señoritas, de muy buenas maneras, por supuesto, siempre caballerosas, como pareja de baile y marcarnos allí mismo un chotis, como la copa de un pino, encima de una baldosa, por supuesto, que es como se baila el chotis. El Casino de Castellón, además, se encuentra en una plaza, el centro mismo de la ciudad, que se llama Puerta del Sol, no es broma, así se llama. Lo cual a Sergio y a mí nos transmite seguridad y buenas vibraciones, porque los dos somos del foro. Entonces, bailar un chotis encima de una baldosa en la Puerta del Sol, aunque no sea la de Madrid, pues siempre nos va a gustar más. Lo difícil, creo yo, va a ser encontrar un organillero en Castellón, eso ya es más complicado. Porque claro, a una mala podemos pedir a Ignasi que nos tararee la verbena de la Paloma. La verbena de la Paloma es uno de los chotis más famosos y lo tenéis que conocer, ¿no? El donde vas con mantón de Manila, el donde vas con vestido chiné, a lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. Bueno, pues eso que nos lo cante Ignasi. Claro, el problema es que Ignasi el programa la ventaja. Ignasi es catalán, así que le dará a la tonada un toque más cosmopolita. En fin, lo del chotis tampoco lo garantizo porque dudo muy mucho que estas señoritas de mañana quieran bailar un chotis con Sergio y conmigo. Yo lo haría de mil amores, por supuesto. Solo faltaba. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, ya sabéis, lo voy a intentar. Si es posible, lo tendremos programa y si no es posible, pues ya volveré al día siguiente. De cualquier manera, toco madera para poder mañana hacer mi contra desde Castellón. El año pasado hice una. Recordadlo, la hice con Vanessa Vallejo, sí, con la colombiana, que hablamos de las elecciones en Colombia. ¿Cómo pasa el tiempo? Esto fue hace más de un año. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.